Hola, ¿qué tal? Buena semana otra vez. Aquí estamos otra semana, Dieguito y yo, Dieguito Flores y Carmen Valido. Y además, Aquí en Radio Faro. estamos todos de rojo. Estamos los dos de rojo, ¿verdad? Yo he puesto la camiseta de rojo. Ella viene corporativa, yo vengo pseudo corporativo. Sí. Pero es que hoy vamos a tocar un tema rojo. Tema rojo, rojo. Rojo, rojo el pobrecito. ¿Por qué la historia puta de Canarias hoy? Pues hoy vamos a entrar directamente en el tema. Hoy les vamos a hablar de un hombre que todavía es una leyenda en la isla de Gran Canaria. Juan García Suárez, el Corredera. O Juan el Nuestro, como se le llegó a llamar en Guanarteme, en Las Palmas. Los que nos estén viendo por YouTube estarán seguramente ahora viendo un libro delante de nosotros que es El Corredera, aquel fugitivo de leyenda de Gustavo Socorro, que es una investigación en el archivo del Tribunal Militar Territorial V, que bueno, que es de donde hemos sacado... Tenemos que hacer un inciso. Ah, sí, verdad. Tenemos que hacer un inciso, porque este tema hemos tenido que dejar un montón, te lo digo porque Juan García tiene todavía, que yo creo que le tienen que quedar sobrinas y cosas de estas, viva. Y hay gente que lo habrá conocido y gente que participó de su vida. Entonces, hay un montón de cosas que hemos tenido que dejar fuera, hay un montón de anécdotas, un montón de historias. Este libro tiene un montón está basado en, bueno, ahora lo dirá Dieguito, cómo investigó este chico para hacer el libro, este señor, pero hemos tenido que dejar un montón de cosas atrás. El capítulo se nos ha multiplicado en 2 capítulos. Vamos a hacer un parón a mitad hoy. Y aún así, después de haber resumido y quitado cosas, yendo nada más que al Tajo, donde era lo más imprescindible para poder contar su historia. Una historia que veníamos aquí hablando y venía Carmita diciendo, me dice, yo no sé por qué no hay una película. Una película y una serie de este hombre, es pura acción. Total, es pura acción. Este hombre no tuvo un día de su vida que no tuviera... Si Eduardo Suárez, el diputado que les contamos nosotros, ya merece una película, este señor merece su heptalogía propia, ¿sabes? O sea, ni Harry Potter ni nada. Sí, no, es muy bueno. O sea, esta historia, si lo cogen viendo, yo qué sé, ¿cómo se llama? Bayona, si lo coge Bayona... Total. Pero bueno, este libro, ¿por qué es interesante? Seguramente muchísimos de los oyentes de Gran Canaria o aquellos que tengan familiares o relación con Gran Canaria han escuchado historias del Corredera y además es un personaje que se ha convertido tan en leyenda que hay veces hay historias que lo colocan en 2 sitios diferentes a la vez o que lo colocan en cosas que contradicen otras historias diferentes. Esto es por la popularidad que ha llegado a tener este personaje en la mente de la población de Gran Canaria. Entonces, este libro tiene la particularidad de que se ha hecho una investigación en el archivo del Tribunal Militar, o sea, son las sentencias... Según el proceso de consejo de guerra que le hicieron. Entonces, están... Y luego son entrevistas a personas que han estado en su entorno, que han participado. Entonces, claro, de aquí podemos sacar una imagen muy interesante, que es la que les queremos mostrar a ustedes. Veníamos hablando, porque claro, seguramente algo de lo que contemos quizás les chirría con alguna versión que conozcan ustedes. Sí. Es porque claro, es que son tantas las versiones que nosotros aquí nos vamos a ceñir a esta porque si no nos volvemos crazy. Esto está basado en un proceso. En un proceso que y en gente que lo corroboró. Es muy interesante. Aquí para que no dé el coñazo. Bueno, Juan García Suárez nació en Telde, mi terro de querido, el 3 de septiembre de 1913 y su familia vivía en la casa de Cascajos en el barrio de Los Llanos, lo que hoy en día es San Gregorio, ese territorio que es el centro de Telde. Sí. Los llamaban los Correderas porque su abuelo, por parte de padre, se dedicaba a hacer correas para animales de campo, que eran pues las correderas para las bestias. Entonces pues... Le decían corredera de bestias. Sí. Que además esto pasa con muchísima gente. Ustedes seguramente conocen a fulano o fulana con la profesión o algo así, que es algo que todavía hoy en día se dice mucho. Su familia trabajaba en la agricultura. Juan trabajó como jornalero plantando papas hasta casi los 17 años, porque esa es la edad en la que empieza a trabajar en un almacén de empaquetado agrícola de José Monzón Santana. Y aquí fue donde conoció a Francisco Casimiro Brito. Ustedes dirán, Casimiro, a mí me suena. Van a salir un par de nombres que les suena. Sí, Casimiro fue otro de aquella época, otro... Este es un hombre de ideología marxista. Escapado, que le decía la gente.
que terminó militando en el Partido Comunista y que tenía mucha actividad política, bueno, en Telde y en lo que es el sureste de Gran Canaria. Del capítulo de Elsa Wolf seguro que les suena, del capítulo cuando hablamos del motín de Carrizal también les suena, porque es que todo esto es esos momentos. Y también... Estuvo metido en toda la salsa. Como el perejil. Total. Y el Corredera pues también conoció al Faro de Maspalomas, que es otro de estos personajes que... Era luchador era de lucha canaria. Un luchador de lucha canaria que también es muy famoso en Gran Canaria, José Rodríguez Franco, que todo el mundo lo conoce por el Faro del Maspalomas. Y que fueron dos personas muy importantes en la vida del Corredera, que es lo que vamos a contarles hoy. Que hoy, como decía Carmita, vamos a mencionar gente que es fundamental, porque es que de verdad que para entenderlo completamente el libro menciona... Bueno. Entonces, hemos reducido la lista al mínimo. Bien. Eso es un trabajo, ¿eh? Total. Resumir es un trabajo gordo. Porque te gusta una historia y quieres meterlo todo y no se puede. Venga, no podemos perder tiempo, sigue. Venga, seguimos. Entonces vamos a momentos clave. 1931, elecciones municipales en abril, que gana una coalición republicana socialista, se echa el Fondo 13, se proclama la República en España. Aquí es donde empieza todo el asunto. Se crea el Sindicato de Trabajadores en Telde, que en 3 años llega a tener 18.000 afiliados. Que era un sindicato para todos los oficios, pero el sector agrícola es el que más afiliados, más fuerza tiene. El sector agrícola, donde el Corredera, Casimiro y el Faro de Maspalomas tienen una presencia importante. Sí, importante. ¿Qué ocurrió después, Carmita? El sector agrario era el principal porque era la principal profesión que había. Era la economía de Canarias en aquella época, era eminentemente agrícola. Bueno, lo que ocurrió es que Juan se acaba afiliando también al Partido Comunista de Telde. ¿Y saben ustedes quién es el jefe del equipo, digamos, del grupo al que se le asigna cuando entra al Partido Comunista? Pues era Juan, el del Peso. ¿Sabe quién es? ¿Se acuerdan quién era Juan del Peso? El marido de Elsa Wolf. Esa militante que le dedicamos un capitulazo. Esa mujer que le dedicamos un capitulazo que estuvo genial. Su actividad en el partido fue participar en mítines, imprimir panfletos para luego distribuirlo y también colaborar en la impresión de la revista Mundo Obrero. Un dato importante que se tienen que quedar ahora, porque esto va a ser importante para el futuro, es que Juan García, el Corredera, ya conectado con 17 años, portaba armas. No tenía licencia, pero portaba arma porque en aquella época no es que fuera habitual, pero no era raro que la gente llevara una pistola encima. Los tiempos han mejorado, gracias a Dios. Hoy viniendo para aquí, Carmita me dijo una frase maravillosa que dice que tendría que ser suficientemente habitual para que la madre no lo hubiera matado por tener una pistola. Mi madre, bueno, mi madre lo hubiera matado, mi madre lo otra, mi hermano. Yo tengo un arma, mi madre me ha criado en contra de las armas, pero os aseguro que alguna vez yo llego a traer algo parecido a un arma a mi casa y me la hago. O sea, me la hace mi madre frita y se te la zampa. Sí. A los pocos meses de ganar las elecciones, el Frente Popular, hay una gran huelga en Gran Canaria, de la que también hemos hablado en otros capítulos, Y esta huelga sobre todo fue en el sector agrario. Telde fue uno de los sitios donde esta huelga tuvo una gran repercusión. Fue en Telde, en Las Palmas y en Aruca, pero sobre todo en Telde tuvo una gran repercusión. Se formaron varios piquetes huelguistas. ¿Qué hacen los piquetes huelguistas el día de la huelga? Pues empiezan a cortar la calle, obligan a los comerciantes a cerrar las tiendas. En fin, intenta que haya la menor, movilidad posible para que la huelga tenga repercusión. Y Juan y Casimiro estaban cada uno estaban al frente de su respectivo piquete. Es todo siempre, a la madre de Juan y a los hermanos les sentaba tan mal todo que estuvieran con Juan, lo quería. Entonces, y aquí vamos a destacar unos enfrentamientos que tuvo Juan, porque va a ser muy importante para un futuro. Llega un momento en que ellos se acercan a una carnicería, le dije que estaban intentando que cerraran los comercios, y llegaron a la carnicería de José Cabrera. José Cabrera tenía un empleado que le ayudaba en la carnicería que se llamaba Vicente Trujillo. Muy importante en la vida de Juan y de Casimiro para mal. Y entonces Casimiro, cuando ve llegar el piquete, para que el piquete no hiciera lo que se supone que hace un piquete, pues entonces se pone por en medio y tiene una discusión y una media pelea con Juan, y ahí los dos empiezan a cogerse coraje para el resto de la vida. La verdad es que Vicente
hizo número. Pero eso no justifica lo que pasó. No. El caso es que José Cabrera tenía, que hubo un rifirrafe entre ellos y esta fue la semilla donde viene lo que pasó más tarde. Y ahora, Dieguito, ya vamos ya el 18 de julio, por favor. Total, dejamos en cuarentena este odio, Vicente, hacia Juan, hacia Casimiro, hacia todos estos, y todo esto pasó durante la época de la República. Juan García hizo muchas cosas en la época de la República, pero nosotros tenemos que ir al día del golpe de Estado, porque si no, que no salimos... Si no, termina. Día del golpe de Estado, si quieren revisarlo bien, hace 2 capítulos, creo que fue el de Eduardo Suárez, sí. O 3 capítulos, hicimos el anterior fue el de los Canarios Negros, el otro el de Artenar, efectivamente, 3 capítulos atrás. 3 capítulos atrás, en el que pueden rememorar pues cómo fue todo el tema del golpe de Estado, porque Eduardo Suárez se recorrió media Gran Canaria en Naimeno. En Naimeno. Pero se iba en coche. Pero iban en coche, sí. Y bueno, digamos que clave para entender toda España, en realidad, en ese momento, es que a las 12:40 despegaba del aeródromo de Gando Franco en el famoso Dragón Rapid rumbo a Marruecos. Franco sale desde Canarias haciendo el golpe de Estado, porque a mí todavía cuando... Él era capitán general de Canarias. Sí, porque era capitán general. Te lo digo porque todavía yo, cuando hago rutas que me tocan muchas veces peninsulares, hay mucha gente peninsular que me dice que ellos aprenden en el colegio, lo tienen muy metido en la cabeza, que es que todo se inicia en Marruecos con Franco, y no saben que si inicia antes en Canarias, en realidad, este proceso. Me voy a callar todo lo que pienso del trato colonial hacia Canarias, porque si no, no terminamos el capítulo. Sí, vamos. Pero bueno. Es que tenemos que estar. Franco sale del Hotel Madrid sin pagar la cuenta del Hotel Madrid y se va en el Dragón Rapid rumbo a Marruecos. Y aquí se crea un rumor en el gobierno militar de que Franco no pudo ir por carretera a Gando, o sea, desde Las Palmas a donde está el aeropuerto hoy en día, es en la misma zona, sino que tuvo que ir por el barco. Porque en el túnel de la Laja, que no es el túnel... Y ya no existe, es uno que ya no existe, lo esperaba un grupo de hombres armados para atentar contra su vida, pero que este intento de atentar contra Franco se frustró. Esto es el rumor de que tuvo que irse por barco y de que iban a intentar acabar con su vida, y años más tarde, ¿qué ocurre? ¿A quién le encasquetan esto? A los dos infelices estos. Al Corredera y a Casimiro, que fueron los responsables de esta tentativa, cuando en realidad ni ellos estaban en la zona, nunca hubo esa tentativa de intento de asesinato, porque se ha demostrado que fue un bulo creado, básicamente para hacer más épico lo de Franco y para esta pobre gente. No, y sobre todo para poner a la opinión pública en contra de la gente de la gente de izquierda, de la gente del Frente Popular. ¿No? Exactamente. Y sin embargo, se utilizó este bulo para aumentar los cargos contra ambos en este caso. En la madrugada del 19 de julio, Hotel de Amanece con todo cerrado, calles vacías, salvo alguna unidad de guardias civiles, y en una casa de la Plaza de San Juan, que en aquella época era le llamaban la Plaza León y Joven, pero era la casa, o sea, era una casa, pero no sé por qué le llamaban la plaza. Porque ahí está la Casa León y Joven también. Sí, es que la Casa León y Joven le llaman la Plaza León y Joven. Sí, o sea, pero que se lo llaman por la casa. Pero bueno, que es la Plaza San Juan, donde está el ayuntamiento hoy en día. Ahí se reúnen varios miembros del Partido Comunista, donde estaban Casimiro, Juan del Peso, donde evidentemente pensamos que estaría Elsa Wolf. Si estaba, vamos, él no lo pone. En el libro no lo pone. El hombre trata a Elsa Wolf como tal, y su amante Elsa Wolf. O sea, da igual que estuviera casado o que fuera el amante. Aun siendo mentira, estaba casado, ya lo vamos. Pero es que encima Elsa Wolf fue la que vino de Madrid con su marido, pero ella vino de Madrid con orden de fundar el Partido Comunista Antel. O sea, ella ya de por sí ya tenía suficiente entidad como para nombrar al marido en vez de a ella. Es que además era nosotros. Yo cuando leí esto en el libro decidimos dedicarle el capítulo en su momento a ella, porque es que tiene la suficiente entidad para dejarte loco, para decir, Dios mío, o sea... Sí, vaya mujer. Pues nada. Todo esto se reúne. En su capítulo hablamos un poquito más extenso de todo lo que pasó en Telde, pero bueno, un resumen aquí para situarles. Alrededor de... Bueno, todos ellos deciden que había que hacer frente a los rebeldes fascistas, aquellos que se estaban levantando contra el sistema democrático. Entonces, a la 1:30 de la tarde, en la Plaza de San Gregorio, se hace un llamado para que se llene de sindicalistas, de los partidos de izquierda, y dentro de ese grupo de gente que llega hay gente con armas para hacer frente a la Guardia Civil y a la Falange.
Y Casimiro y el Corredera, Estamos ahí. evidentemente, están ahí otra vez. La fuerza pública, o sea, no lo que son los falangistas en sí en concreto, sino lo que es oficialmente La Guardia Civil. la Guardia Civil, no se atrevía a intervenir porque no tenía efectivos suficientes. Y la situación se va tensando durante todo el día, durante toda la noche, llega la madrugada, cuando Casimiro le aconseja al Corredera que no lleve el arma encima porque no tenía licencia para armas. Esa arma que él tenía desde los 17 años. Pero Juan ¿Le hace caso? no le hace caso. Tiene 17 años y es tolete perdido. Y amanece el día 20 de julio. El dato este de que Juan tenía una pistola encima es importante porque, ¿qué pasa? Que como a las 10 de la mañana ya, usted imagínese aquella plaza del Hervidero de todo el día, de toda la noche, insulto van, insulto viene, encima la gente provocando a la Guardia Civil y a los falanquistas. A las 11 de la mañana el sargento de la Guardia Civil pide refuerzo. ¿Y a dónde pide refuerzo? A Ingenio y a Güemes. Y también vinieron de Las Palmas. Entonces, a toda esta, ustedes se acordarán del capítulo del Zaguán, que en la plaza de San Gregorio ese día, un señor mayor que se llamaba Juan Santana, que se había subido a la azotea de su casa, había empezado a cagarse en la República y a gritar a favor del golpe de Estado. José Suárez, el que se subió. Sí, perdona, José Suárez. Sí. Entonces, José Santana fue el que le dijo. El otro, el siguiente. Nada, había un tal José Santana que estaba por ahí escondido que le pegó 3 tiros. Y el hombre cayó al suelo. Y la gente eso fue un escándalo, una escandalera, la Guardia Civil, y ya estaban allí los falangistas, empieza a pegar disparos al aire para que la gente se disperse. Todavía la gente se exalta más. En ese momento pasa un coche que estaba conducido por un tal Santiago González, que era sobrino del cura del párroco de San Gregorio, que la gente oye una detonación y ese hombre, alguien le había disparado y caía al suelo. Bueno, el hombre lo recogen, se lo llevan rápidamente a Las Palmas y allí los facultativos de Las Palmas le dicen que el hombre estaba muerto y que había recibido un disparo de perdigones. De perdigones. O sea, de una escopeta, no de una pistola. Pues, ¿qué hicieron? Pues terminan inculpando a Corredera de la muerte de José Suárez, que ya dijimos que se llamaba Juan Santana, que luego, una vez que se investigó, se supo que era este hombre y terminó fusilado con el marido de Elsa Wall. Y además y también lo inculpan de la muerte de Santiago Pérez. El del coche. El del coche, sin pruebas ninguna. Los falangistas empiezan a buscar a Corredera por todos lados. Es que ves tú, es como Corredero. Se le busca a Corredera por todos lados y a todo esto se le suma también el párroco de Telde. ¿Por qué? Porque el párroco de Telde tenía unas cuitas ahí pendientes con que si da tiempo después se lo contamos con el Corredera del año anterior. Y claro, cuando pasa lo del sobrino, pues el tío lo aprovecha para echar mierda sobre Juan. Y nada, esto huyen a los campos y nada, esto se termina los tres Corredera, Casimiro y otros 3 compañeros, los 5, terminan huyendo hacia la parte norte de Telde y la Falange y la Guardia Civil de Trati. Desde ese mismo momento empiezan los registros en casa de la familia de Corredera, en casa de la madre, pero a lo bestia. Los registros se alargaron durante varios años y además hubieron noches en las que iban 3 y 4 veces, pero a lo bestia, a lo bestia. Mientras tanto, comienza una represión tremenda en Telde, porque Telde era un foco de sindicalismo, y empieza una represión no solamente en Telde, sino en toda Canarias, con fusilamientos, detenciones colectivas, deportaciones a la península, y con las sacas nocturnas y los paseos de la Brigada del Amanecer. La Brigada del Amanecer eran escuadrones de la Falange. ¿Qué son las sacas? Las sacas son cuando se presentan en tu casa de madrugada o de noche, ya pasadas las 12 de la noche, te sacan de tu casa y te dan el paseo, que es que te llevan por ahí y desaparece. En Gran Canaria, que es donde se localiza lo que estamos contando hoy, estaba La Mar Fea,
y estaba el pozo de Ginama, pero había más pozos. De la cima de Del Ginama. pozo en la cima de Ginama estaba efectivamente la Mar Fea, la cima de Ginama y el pozo de Tenoya. Pero se piensa que había más pozos donde cayeron. Ujú. Nada, Dieguito, ¿cómo sigue la historia del Corredera y su compañero? Claro, con toda la situación que acaba de contar Carmita, el Corredera, Casimiro y el resto del grupo, los 5, estaban en la zona de las medianías de Telde, escondidos en un socavón. Evidentemente escondidos porque lo que estaba ocurriendo en la isla era hardcore, fuerte. La Guardia Civil y facciones de la Falange se dedicaron a rastrear los campos y barrancos de todo el sur de Gran Canaria buscando a esta gente. Pero él estaba arriba. Pero ellos estaban al otro lado, estaban escondidos. Por la tarde, una tarde que un pastor de Agüimes que conocía a la familia del Corredera lo ve y Juan le pide que avise a su familia de dónde estaban situados y si les podían llevar comida, porque claro, evidentemente estaban en una situación de vulnerabilidad muy grande. Claro. Antonio García, hermano del Corredera, les termina llevando comida para todos en un burro, pero al cabo de unos días le dice que, mira, que no hay en casa para alimentar a 5 bocas extras. A 5 hombres, además. A 5 hombres, o sea que estaba fuera de las posibilidades para poder ayudar a todos. Entonces se tienen que separar y cada uno por su lado. Juan sigue en la cueva mientras sus hermanos Antonio y Paco le llevan comida, le llevan ropa, que aquí le llevaban ropa. No, hay una anécdota, pero sigue para adelante. Vale. Ya lo contaremos. Si a tiempo al final lo contamos. De cómo le llevaba ropa. Vale. Le llevaban ropa y comida, mientras la casa de la madre, como decía Carmita, estaba muy vigilada, pero muchísimo en estos momentos. A la semana de separarse del grupo, es detenido por la Guardia Civil uno de ellos, Agustín Lucas, al que se llevan al cuartelillo de la casa León y Joven en la Plaza San Juan y termina confesando que uno de los hermanos de Juan es quien les llevaba comida. O sea, suelta información. Bueno, antes lo veníamos diciendo en el coche que Carmen te decía, o sea, interrogando significa torturando. Sí, interrogar significa torturar. Efectivamente. Torturar, amenazar con tu familia, decir que a tu madre se la van a llevar, que a tus hermanas la van a violar, o sea. Y evidentemente suelta información. Entonces, en este caso, Agustín Lucas soltó que fue el hermano el que le llevaba la comida y Guardia Civil va a detener a Paco, uno de los hermanos. Lo encaran con Agustín y Paco declara que no lo conoce, que no lo había visto en su vida y a quien no conoce no va a llevar comida. Claro. Evidentemente. Ese era listo, ¿eh? Este era listo porque no sabemos cómo los convenció a todos de que, o sea, Paco, desde aquí, esté donde esté tu ánima, Qué listo eres. qué grande. O sea, y lo dejan libre a las 2 horas a Paco. Mientras tanto, Juan el Corredera seguía escondido y de vez en cuando bajaba a casa de su madre a ver a su familia y a todo esto que no les hemos contado que tenía mujer con la que se había casado en agosto de 1934. Y con frecuencia tenía que ir cambiando de lugar de escondite para escapar de la Guardia Civil y de la Falange. Telde sufrió muchísima represión sindical durante todo este proceso de los días posteriores y semanas posteriores al golpe de Estado. Perdón, no, o sea, no mucha represión sindical, sino al ser un foco sindical, sufrió muchísima represión y la ciudad estaba sumida en un estado de miedo muy grande. Y en la casa de Juan García del Corredera ese miedo se veía multiplicado por todos los registros bestiales que sufrían. Y aquí está de vuelta Vicente Trujillo. Vicente Trujillo, que tenía la semilla de odio guardada, que se había apuntado a la Falange, participando en estos Empezó con los registros. registros. Vicente Trujillo, que era el trabajador de la carnicería que le contamos antes. Bueno, después de varios abortos, la mujer de Juan logra dar a luz un niño muy débil, el niño estaba muy débil, que termina muriendo antes de cumplir 1 año por otros motivos. Yo creo que esta situación que estaba viviendo ella con el marido, el miedo en el pueblo, ella había tenido varios abortos, o sea, ella había perdido varias criaturas. Yo creo que todo eso, la mujer debe ser que tampoco era muy espabilada. El caso es que ella creo que no podía estar bien de la cabeza en esa situación. No, estaba muy afectada, Con seguramente. un niño recién muerto, el único que había logrado resulta que se le muere. El caso es que ella empieza a presumir por el pueblo de que sabía el paradero de su marido. Y claro, la Guardia Civil lo oye, la arresta, que ya hemos dicho cómo eran los arrestos en aquella época, y ella termina contando el paradero de su marido. El caso es que la familia, cuando llega
ella en la casa y la familia se entera, porque la familia vivía por la seguridad de Puane. La familia le dice a la mujer, mira, lo siento mucho, pero no te puedes quedar aquí porque no eres segura para Juan. Y le dice que se vaya y ella se va y termina yéndose a trabajar de sirvienta a la familia donde había salido para casarse con Juan. El hermano Antonio terminó siendo reclutado para la guerra civil que se estaba desarrollando en la península, termina yendo para allá. Y Juan bajó de donde estaba escondido, del solapón de arriba de las medianías, bajó a casa a su madre y casi lo pillan porque cuando fue a ver a la madre pasó por casa de una vecina a la que él apreciaba muchísimo. En aquella época los chiquillos vivían en casa de los vecinos, pasó por allí y justamente se entera la Guardia Civil, fueron a registrar la casa de esta señora, él escapa por la parte de atrás, entra en la casa de la madre, se viste de mujer y sale con una prima y así escapa esa noche. Juan tiene vida de película. Tiene vida de película. Por lo menos. Sí. Hasta travestirse llega más. Tremendo este hombre. A la mañana siguiente se va a casa de un tío suyo que tiene un camión medio destartalado y que trabajaba trayendo y llevando bidones de gasolina al puerto, y precisamente al día siguiente por la mañana, de madrugada, el tío tenía que llevar bidones de gasolina vacíos. Entonces él va con el tío, se mete en un bidón y termina para el puerto. No llega al puerto, se queda por Guanarteme, se baja por allí. ¿Y qué hace? Pues termina, y se va a vivir a Guanarteme. Es que hay un montón de cosas. Se va a vivir a Guanarteme a casa de un tío suyo nada más que unos días. Deja la casa del tío porque ya le dijimos antes que se comprometía a la gente, o sea, te recogía un familiar, porque si no te recogía y los comprometía, no podía durar mucho tiempo en casa de la gente que conocía. Y termina quedándose en las cuevas, en una de las cuevas del Rincón, y terminó trabajando para un señor en la montañeta que se dedicaba a sacar broza para la construcción. A todas estas, el señor que tenía unas cabrillas, que él se la ve, pues termina trabajando con las cabras del señor. Y el hermano Paco iba casi todos los domingos, subía arriba a visitarlo. Ellos siempre tuvieron contacto. Tiempo más tarde, deja la montañeta porque encuentra trabajo en la empresa de salazones de Lloret y Linares. ¿Dónde? El nombre que pone para las nóminas. Donde el nombre que pone para la nómina, claro, no podía dar el suyo, da el nombre de José García Calisto. De Suárez Calisto. ¿No era Suárez Calisto? No, es García Calisto. García Calisto, vale. García Calisto, el nombre de García Calisto. Enseguida deja la Coda del Rincón y se va a vivir a unas cuarterías porque la empresa tenía cuarterías y barracones para los trabajadores, que era lo típico antes, ya las cuarterías, por ejemplo, de Bonita y cuarterías. Al poco tiempo ya era muy conocido en el barrio, y a todo el mundo le había cogido conmigo, que este hombre le cayó en todo el mundo, en la fábrica lo querían un montón porque era muy trabajador, y empezaron a llamarlo Juan el Nuestro. ¿Cómo sigue la historia? Bueno, ahora vamos a cerrarles este primer capítulo porque, como les decíamos al principio, no da tiempo a contarles todo en un capítulo. Pero es verdad que todavía hay mucha gente que se refiere hoy en día a El Corredera como Juan el Nuestro. Sí. Por el gran cariño, porque se gana a los compañeros en donde acaba trabajando, se acaba convirtiendo en el encargado de planta, gracias a que era muy bueno clavando las cajas de conserva, que estuvo cerrando... Tuve que investigar, clavar las cajas o es cerrarlas. Y vamos, Juan está iniciando una nueva fase en su vida con una identidad diferente, eso sí. A los 2 meses de empezar a trabajar en la fábrica se muda de los barracones de la empresa a casa de una mujer que pasa a ser su pareja, María Fuentes, ¿dónde? En la calle Secretario Padilla, quien conozca Las Palmas. Con Don Aricia. O sea, en todo el centro, al lado de Santa Catalina, o sea, muy, muy cerca de la zona comercial, cerca de la zona comercial del puerto, no, en la zona comercial del puerto, o sea, delante de todo Cristo que... Porque más de un falangista pasaba por ahí. Es que donde mejor te puedes esconder es a plena vista. Total, a plena vista. Les vamos a dejar el capítulo aquí mudándose a casa de su pareja María Fuentes, porque María pertenecía a una célula comunista por la que ella estaba al lado, vigilada constantemente por la Guardia Civil. Él no lo sabía. Sin embargo, Juan no sabía en un principio que su pareja pertenecía a una célula comunista. Fíjense ustedes que... No solamente que trabajara por una célula comunista y estuviera vigilada, es que la tía era correo de varias células en Las Palmas. O sea,
la sangre fría de esta gente. Total, o sea, y a cómo llegar, o sea, que esto además es apasionante porque el que era parte del movimiento sindicalista con mucha fuerza y comunista en Telde acaba en pareja. Seguramente el tema de los ideales los unió, Dios los creyó según. pero luego que ella en secreto tuviese esto como una fascinación absoluta a sí, María sí, Puente. En este momento en el que Juan parece que está empezando un nuevo momento de su vida, se los dejamos, porque además es un momento en el que podemos parar con tranquilidad. Sí, sí. Van a venir otros momentos intensitos. Son capítulos muchísimo más intensos que este, ¿eh? Es muchísimo más intenso. Bayona, si nos estás escuchando, nos puedes contratar como asesores culturales para hacer ese guión que tienes. Tienes el guión hecho. Tienes el guión hecho, pero vamos, contrátanos. Y a todos ustedes, millones de gracias por escuchar y por interesarse por estas historias putas como la historia de Juan García del Corredera. ¡Qué historia! Diga que no es puta. Todavía hay gente que dice porque se llama puta la historia. Digo, chicos, por favor. Y vamos, que como siempre, muchísimas gracias a Neri y a Berto por dejar A Radio Faro. a Radio Faro. Por darnos las infraestructuras. Denle me gusta. Denle a suscribirse. Comenten. Digan qué fue lo que le pasó, qué hemos hecho mal, qué no hemos hecho mal, qué tema quieren que toquemos. Y si conocen alguna historia del Corredera y la quieren compartir en comentarios, sí, yo sí, fascinado sí. porque podríamos hacer un capítulo de anécdotas, ¿eh? porque es que hay de todo, toda una locura. Dejamos la anécdota de la ropa, que esa es interesante, para empezar el capítulo siguiente. Y Vamos a ver. El capítulo siguiente va a estar muy intenso, ¿eh? Pero sí, pero bueno, nos vemos dentro de una semana, mi gente. Venga, mi niño. Adiós, gracias.